Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Sven de Frozen. Mide 25 centímetros de largo, vean, y 23 de alto, tomando en cuenta la ornamenta, ¿ok? Ya con él, ya completamos toda la colección de Frozen. Vean, ya hicimos a Elsa, a Christoph, ay, espérame, a Ana y a Olaf. Ay, espérame, ahí está. Entonces, ahora sí ya tenemos a todos. Espero que te guste, que me ayudes compartiendo mis tutoriales con las personas que les gusta tejer. Que me regales, ya te sabes todo, manita arriba, comparta, suscríbete. Al lado de compartir está un corazón que es para un súper gracias. Ese es para que tú me hagas un donativo de lo que tú gustes por única vez o haciéndote miembro de mi canal por $1 al mes. El tiempo que también tú quieras, si un mes, 2 meses, lo que tú me gustes apoyar para seguir comprando material y seguir subiendo más tutoriales. Y hipear mi video. Es donde escribes el comentario, deslizas a la izquierda y ahí. Ya sabes, te recuerdo que puedo hacerte patrones en específico, pero que no sean copias de otra diseñadora. En la caja de descripción del video te dejo los costos de hacerte un patrón en específico. Y todas mis creaciones están a la venta. Están en Instagram, la casita de Puchis Ventas, o están en mi Facebook, la casita de Puchis Ventas. Entonces, ahí puedes encontrar los costos. Te deseo un feliz domingo y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buen día. Ya vamos a empezar con Sven. Espero les guste y a ver de qué tamaño nos sale. Yo lo quería un poquito grandecito para que se vea la proporción con los muñecos. Vamos a ocupar 4 tonos de café. Para el cuerpo. Para una parte de la cabeza. A ver, dejen, veo la foto, a ver si sale, porque luego no. No. Para las, patitas. Es para las manchas que tiene en el cuerpo. Me parece que es para... Espérenme. Es que déjenlo, busco porque no me lo baja no se sincroniza el iPad con el teléfono y es un relajo. Ok. Este es el cuerpo. Este es para la trompa. Este es para la parte de arriba de la cabeza. Y el café oscuro creo que es para las patitas. Sí, para las patitas. Y este es para todo el peluchito y los cuernos del Sven. Yo estoy usando estambre angorita, pero sabes que tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre. El que tengas a la mano, nada más procura que sea el mismo tipo de estambre en todo el muñeco para que no se vea mal. En este caso, o sea, hay veces que sí puedes utilizar otro tipo de estambre, pero eso sí depende de lo que tú quieras. Pero yo en este caso, el beige, por ejemplo, lo usaría una parte para lo peludito que tiene en el cuerpo. Lo usaría como más afelpadito el estambre. O sea, que tuviera más volumen.
Eso sí me serviría mucho. Pero ahí sí depende a tu gusto. Lleva un cincho, como cincho en el cuerpo. Y va en este tono con este tono. Espérenme. Con este. Es rojo con orilla en morado. Parece que sí es morado o azul. De eso voy a ver si no cambio el tono de este morado. Y lleva también café. Entonces, vamos a utilizar fieltro. Creo que es en este tono. Si no, en este. Espérenme. En este. Vamos a utilizar fieltro blanco, fieltro como café o gris, dependiendo. Si no tienes los ojitos, los podemos hacer. Estoy pensando si cambiarle el papelito a café. De voltearlo y pintarlo en tono café. No sé, estoy pensando. Miren. Porque los tengo en verde, pero pues el reno lo tiene en café. Voy a ver. Estoy usando unos ojos de 1.4 centímetros de diámetro. Voy a necesitar 4 maderitas o 4 cartoncitos de 3 centímetros de diámetro. ¿Qué más? Ah, necesito fieltro negro para la nariz. Vamos a necesitar 4 banderillas para el soporte de los pies. Yo creo que una más para la cabeza. Y creo que ya. Relleno, silicón. Vamos a utilizar un gancho de 2.5 milímetros. Y creo que ya. ¿Ok? Así que voy a comenzar tejiendo las patitas, 3 patitas, para ya después enseñarles cómo queda. Pero en sí, voy a empezar a enseñarles a tejer el cuerpo. ¿Ok? Y de ahí ya tejo las patitas. Miren, lo pinté del otro lado. O sea, viene en verde, pero lo pinté en café. Y sí quedó. Sí quedó el ojito, miren. Entonces, le quité esta parte de atrás, por si también les pasa lo mismo. Que yo había visto que usan barniz, pero yo no tengo barniz café. Entonces, se me ocurrió hacer esto. Y estoy usando los de Crayola Alternative. Y entonces hago esto. Así. Y le voy dando el color. ¿Saben qué? Voy a tener que comprarme... Voy a tener que comprarme rueditas de esas de protección de carpeta para hacer este tipo de cosas. Y vean, y entonces así ya nada más lo pongo aquí y ya me dio el tono café que quería. Ahí se ve. Entonces ya los tengo en color café. Es que no me estaba latiendo eso de ponerle verde. Entonces dije, no, mejor voy a buscar la manera de que queden cafés. Y ya quedaron. Ok, vamos a hacer el cuerpo. Y para el cuerpo vamos a comenzar con 2 cadenas.
Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. O sea, la serie es de 2 puntos bajos, un aumento. Y lo vamos a tejer 6 veces ese fragmento. Nos da un total de 24 puntos bajos. Lo cierro con un punto deslizado y regreso. ¿Ok? Vuelta 5. Hago una cadena y hacemos series de 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Vuelta 7. Vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 42 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 8. Subo con una cadena y tejo 6 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 48 puntos bajos. Lo tejo, cierro con el punto deslizado y regreso. Ok. Vamos a tejer la vuelta 9. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y en el 18 antes de cerrar vamos a cortar y vamos a cambiar de color. Voy a ponerle el beige. Doblo la punta, cierro el número 18 del café y hago un amarre. Así. Y tejemos 12 puntos bajos con beige. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y al cerrar el 12 vamos a cambiar de color otra vez. Y tomo el café. Ay, espérame. Doblo la punta, cierro el 12, hago un amarre
así. Y tejo 18 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y cierro con un punto deslizado. Son 48 puntos bajos. De la vuelta 10 a la 25 vamos a hacer esto. Lo mismo, 18 puntos bajos en café, 12 en beige y 18 en café. Recuerden que el último punto, antes de cerrarlo, cambiamos de color. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Y aquí es donde cambiamos de color. Cambio de color. Cierro con el beige. Y tejo los 12 puntos bajos en beige. Bueno, el 12 cierro con beige, con café. Cierro con café y tejo 18 puntos en café. Así como lo hice en la vuelta 9, lo vamos a hacer de la 10 a la 25. Lo tejo y regreso. Ya no lo hago con ustedes porque pues ya se los enseñé a hacer. ¿Sale? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y el último, doblo la punta, así. Y hago el nudo. Y tejo los 18 puntos bajos en café y cierro con un punto deslizado. Entonces ahora sí lo hacen solitas y yo lo hago por mi cuenta y regreso cuando termine la vuelta 25. Ok, llegué a la vuelta 25. Y vean, voy a cerrar la vuelta, pero vamos a cambiar de color a color beige. Doblo la punta, cierro la vuelta 25 y hago un amarre. Ok. Así. Y vamos a tejer. Vuelta 26. A ver, espérenme que ya se enredó esto. Subo con una cadena y tejo 18 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17 y 18. Y vamos a tejer 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tejemos 18 puntos bajos. Me da un total de 42 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 27. Subo con una cadena y tejo 15 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No, 15. Luego, tejo 2 disminuciones. No, son 5 disminuciones. 2, 3, 4, 5 y 6 disminuciones. Perdóname, son 6 disminuciones. Es que iba a cambiar el color, pero no, mejor no lo cambio. Entonces, son 6 disminuciones y otra vez 15 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y me da un total de 36 puntos bajos. ¿Ok? Vuelta 28. Subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y tejo 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 12 puntos bajos. Me da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Vuelta 29. Subo con una cadena y tejo 10 puntos bajos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y tejo 6 disminuciones. Va 1, 2, 3, 3, 4, 5 y 6. Y tejo 10 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. No. Tejo 8 puntos bajos. A ver, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Sí es cierto. Y me da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Así va quedando.
¿ok? Vuelta 30. Vamos a hacer una cadena, tejo 6 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 6 disminuciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Ok? Dejen relleno bien. Ok, hasta aquí voy a dejar estambre suficiente para unir la cabeza. Y vamos a hacer esto. Las piernitas ya las comencé a tejer, pero van así. ¿Ok? Pero antes que todo, vamos a hacer aquí. Déjenle pienso porque quiero hacer lo mismo que hice aquí, de que se vea como borregadita o esta parte. Entonces, necesitaría pensarle, pero sí, casi estoy pensando que voy a hacer lo mismo que hice en las piernitas, pero lo voy a hacer acá. Y va a ser una vuelta así, una vuelta no, una sí y una no. Pero vamos a ver eso. Ok, miren, ya vamos a seguirle. Vamos a tomar el color beige y vamos a hacer esto. Hago una cadena y sin soltar las puntas jalo. Me da una orejita. No se llama así, o sea, yo le digo así, pero... Y entonces, en esta parte de acá arriba, voy a tomar esta parte. La primera vuelta del... No, en la última del café. O será... Bueno, no, vamos a tomar la... Ay, perdónenme la indecisión. La primera vuelta de beige. Y vean, saco y vamos a hacer esto. Hago una cadena. Espérenme. Y aquí. Me voy al siguiente punto. Miren, atravieso así. Y tejo una cadena. Donde salió el hilo, ahí clavo. Y tejo una cadena. Así. Y tejo todo alrededor. ¿Ok? Hago el punto deslizado, miren. Así. Lo tejo todo alrededor y regreso. ¿Sale? Ok, ya llegué al final y entonces abrazo la primera cadena que puse y cierro con un punto deslizado. Esta tirita la voy a esconder, me clavo acá adentro y la jalo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tejer, giro el tejido así, ahora queda aquí la orilla al frente mío y hago 1, 2, 3, 4 cadenas
y tejo un punto deslizado. 4 cadenas, un punto deslizado. Abrazo la cadenita que acabo de tejer. Miren, 1, 3, 4. Y aquí atravieso la cadena y hago esto. Y así todo alrededor. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya que terminé, vamos a rematar aquí. Remato. Y entonces, jalo lo sobrante. Y entonces me voy a brincar una vuelta y voy a hacer otra vez lo mismo. Entonces, comenzamos con la cadena, sin soltar las puntas, jalo. Me da la orejita. Y vean, me voy a 1, 2. 2 arriba de la que tejí y atravieso. Y otra vez empezamos. Hago una cadena y hago esto. Me voy punto por punto haciendo puntos deslizados. ¿Ok? Dejen, escondo esta porque me está haciendo... Me estoy confundiendo. Espérenme. Ay, no quiere pasar. Espérenme. Ahí está. Y entonces, me voy así. Otra vez. Punto por punto y hacemos lo mismo. Puntos deslizados, cerramos y luego hacemos 4 cadenas, un punto deslizado. 4 cadenas y un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, miren, queda así. Y entonces, las patitas van así. Ok, entonces vamos bien. Y vamos a... les voy a enseñar a tejer las patitas. ¿Sale? Y ya sería cuestión de nada más hacer la cabeza. Pero vean, así vamos. Pero sí me gustó cómo quedó los chinos de aquí. Y le estuve piense cómo hacerlas, pero sí me salió. Entonces, ya quedó el cuerpo. Ahora, vamos a hacer las piernitas. Necesitamos 4 piernitas. Yo sé que me van a decir, ay, pues obvio. Pero pues, sí, o sea, es obvio, pero lo tengo que mencionar. Bien, vamos a comenzar con el color café oscuro. Ok, vamos a empezar la piernita. Vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena, tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo,
cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok. En la vuelta 5 vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, ya que la tejí, vamos a pegar el cartoncito o el circulito de madera. Así. Así. Si es para un niño, ponle acetato, porque como son niños, pues lo van a estar agarrando y lo vas a querer lavar y la maderita se pudre. Entonces, yo le pondría acetato si es para un niño, porque como los vas a lavar, eso produce, yo creo que menos hongo. O bueno, no produce hongo, yo creo, no sé. Eso sería cuestión de investigar. De la vuelta 6 a la 8 vamos a tejer punto por punto. Son 24 puntos bajos en cada vuelta, pero tomamos el punto completo. Y cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 8 vamos a cambiar de color. Ya saben. Ay, espérenme. Ay, quería estornudar. Ay, ya. Gracias, gracias, gracias. Cortamos y vamos a cambiar al café este. ¿Ok? Ay, ahora traigo como electricidad y se me pegan los estambres. ¿No les ha pasado que se pegan y los quieres soltar y no puedes? Doblamos la punta, cerramos la vuelta y hacemos un pequeño amarre. Y entonces hago esto y vamos a tejer la vuelta 9. Subes con una cadena y tejes 2 puntos bajos, una disminución, pero aquí miren, hago así la disminución, jalo los dos y vuelvo a jalar 2 puntos bajos, una disminución, jalo la disminución y vuelvo a jalar así 6 veces y me da un total de 18 puntos bajos. ¿Por qué hago eso? Para que no se mezclen los colores, que el café oscuro no entre en el claro y viceversa. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 10. Subo con una cadena. Ay, espérenme. Ahí está. Tejo un punto bajo, una disminución. Aquí las disminuciones no hay problema. Las hacemos normales. ¿Ok? Entonces, lo tejo 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta. Ok, de la vuelta 11 a la 22 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Punto por punto. Ok, ya llegué a la vuelta 22
y fui rellenando conforme fui avanzando. Subo con una cadena y en la vuelta 23 tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y vamos a dejar suficiente estambre para unirlo al cuerpo. ¿Ok? Remato y ya quedó. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer el adornito que lleva aquí. Ok, vamos a tomar el color beige y hago una cadena sin soltar las puntas, jalo y hago la orejita. Entonces, donde terminamos, bueno, donde quieras, voy a empezar a hacer aquí, en la primera vuelta del café. Jalo y hacemos lo mismo que hicimos en el pecho y hago una cadena. Me voy al siguiente punto, lo abrazo y hago un punto deslizado, otro punto deslizado y así. Voy abrazando los puntos y voy tejiendo puntos deslizados. ¿Ok? Y así. ¿Sale? Y rodeo todo el piececito. Ok. Vamos a abrazar el primer punto que tejimos y hago un punto deslizado. Giro el piececito, bueno, la pierna, y hago esto. Subo con 4 cadenas, 3, 4, y hago un punto deslizado en el primer punto flotante que salió, igual que en el pecho. 2, 3, 4 y abrazo la cadena y hago el punto deslizado. Espérenme que se me salió esto. Abrazo y punto deslizado. Y así me sigo. Es importante que vean, volteé la piernita y la pezuñita va hacia adelante. ¿Por qué? Porque si no, el holán se va a hacer hacia otro lado y no va a quedar bien. Entonces, lo tejo hasta el final y regreso. Ok, miren, vamos a pegar las piernitas y las primeras van a ir así, como a 2 vueltas de donde está lo blanco. Entonces, ahí está. Pellizco tantito el cuerpo y atravieso la cadenita. De hecho, tiene que ir la parte más larguita del lado. O sea, ven que hice 6 cadenitas aquí, 6 puntos bajos. Esto va hacia afuera y lo corto va hacia adentro. ¿Ok? Entonces, pellizco el cuerpo y tomo la cadena. Y vamos a coser alrededor de la pierna. Así. Ya quedó. Y entonces, aquí le voy a poner un poquito de relleno. Aquí. Así. Y vamos a coser alrededor. ¿Ok? Así. Y entonces así pego las 4 patitas.
Una vez que peguemos esta, la otra va a ir acá. ¿Sale? Lo tratamos de que quede nivelado para que al pararse, pues quede bien. Y va a ir casi pegado en donde está el borreguito de aquí. ¿Ok? Entonces, las coso y regreso. Vean, todo lo coso hacia alrededor. Y pónganle un poquito de relleno entre la patita y el cuerpo. Así. Y hago el remate. Lo mando para otra parte y ya quedó. Y así pegamos las 4 patitas. Y acuérdense que del otro lado tienen que estar al mismo nivel que la otra. ¿Ok? Yo al final lo que voy a hacer es mido. Y puedo hacer esto de clavar. Y pasar sobre en medio de las patitas. Y vean, queda así. Entonces, toman la medida. Espérenme. Giro, giro. Giro, giro. Ay, todavía no. Así. Y vean. Y así clavé el sostén de la patita. ¿Ok? Entonces, eso lo tengo que hacer en las 4 patitas y regreso. Ok, miren, ya quedó el cuerpo. Me falta la colita. Vamos a hacer la colita. Y vean, esta parte se ve bonita. Entonces, vamos a, bueno, también las patitas. Y vean, sí quedó bien. Las patitas se sostienen bien. Cojea un poquito, pero eso es normal. No se me alteren. Eso es normal. A veces falla algo. Y vean, ya quedó. Y entonces vamos a hacer la colita. ¿Ok? Ahí quiero que vean la proporción de Svens con todos. Sí es un poco más alto Svens que todos los muñequitos. Miren, dejen, a ver si se sostiene. Según yo se debe de sostener. Bueno, así. Pero vean, sí va a quedar del tamaño. Y entonces, creo que sí, que ya está bien. Entonces, sí vamos bien en el tamaño. Ok, vamos a empezar con el café y hago 2 cadenas. Y en la segunda cadena hago 3 puntos bajos. Y en la tercera cambiamos de color. ¿Ok? Cambio de color a color beige. Hago el amarre. Y tejo 3 puntos bajos en la segunda cadena. 1, 2 y 3. Ahí está. Y para cerrar la vuelta, vamos a cambiar de color a color café. Es que lleva la mitad en beige y la mitad en café. ¿Ok? Entonces, hago el amarre. Así.
vuelta 2. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, 1, 2, 3, y antes de cerrar el 3 cambio a color beige. Cambio a beige, hago el amarre. Lo estamos haciendo juntas para que no haya complicaciones de que no me doy a entender. Y tejo 3 puntos bajos en beige. Es 1, 2, 3. Ay, espérame. Y volvemos a cambiar a café para subir la vuelta. Así hago el amarre. Y vamos a tejer. Volteo, ay, con mucho cuidado. Vamos, bueno, déjenme, corto un poquito estas tiras. Así. Volteo el tejido. Y vamos a hacer un punto, un aumento 3 veces. 1, así. Un punto, pero antes de cerrar el punto, un punto, un aumento, van 2, pero antes de cerrar el segundo aumento, corto y cambio a color beige. O sea, hice un punto, un aumento 2 veces, y para empezar el tercero cambiamos a color beige. Y entonces hago un punto, un aumento, y para subir la vuelta, cerrar la vuelta, cambiamos a color café. Así. Así. Y ya. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento, 2 veces en café. 1, 2, y el aumento. Y en el segundo punto del aumento vamos a cortar y cambio a beige. A beige. Así. Y otra vez, 2 puntos bajos,
un aumento y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo cierro, pero antes de cerrar cambiamos a café. Así. Hago el amarre y regreso. Ok, vuelta de las 5 a las 7 vamos a hacer esto. Una cadena, 8 puntos bajos, creo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el octavo cambiamos a color beige. Cierro. Hago el amarre. Y tejo 4 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4. Y cierro con un punto deslizado, pero con el color café. Así. Entonces, en la vuelta de las 6 y 7 hago lo mismo. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Y vean, ya está quedando. Ya le agarré al cambio de color. Ando feliz. Entonces, vean, lo tejo y regreso. Ok, vuelta 8, la última. Subo con una cadena y tejo. 2 puntos bajos, una disminución. 2 veces. ¿Ok? Y en la última, antes de hacer la disminución, miren, marqué la disminución. Vamos a cambiar a beige. ¿Ok? Y entonces, haces esto. Y al último, haces 2 puntos bajos, una disminución y cierro. Y vean, corto, cierro, pero remato. No tiene caso cambiar el color para nada más pegar la colita. Entonces es más fácil que cortemos un pedacito de estambre, que miren, ya me había sobrado de la unión de las patitas. Y entonces vamos a unirla. ¿Ok? Ay, me encantó cómo quedó la colita. Y entonces, yo no la voy a rellenar, pero eso es a tu gusto. Voy a clavar aquí adentro primero. Y vamos a unir a este nivel. Entre la vuelta 4. En la 4 la abrazo. Y queda así. Vuelvo a atravesar. Así. Y clavo y lo mando a otro lado. Y ya quedó. ¿Ok?
Sé que me estoy tardando más, pero es que ahora los estoy haciendo más laboriosos y con más detalle, entonces quedan más bonitos, pero vean. Así, y ya quedó la colita. Entonces, ahora vamos a hacer la cabeza. Ok, vamos a empezar a hacer la cabeza. La cabeza la había empezado diferente, pero ahorita la voy a empezar como la tengo planeada, pero a ver si me sale. Es que no es que la haya empezado. Había planeado hacerla diferente, pero a ver qué tal me sale. Vamos a tejer 2 cadenas en este tono de café y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Vuelta 2. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado y regreso. Hoy tengo que salir a sacar documentos, copias de documentos. Ay, me da una flojera quitarle la funda al coche, pero sigue cayendo hielo. Está muy raro el clima. Entonces, tengo una flojera. Es que es un relajo quitarla y te ensucias las manos y la ropa, no sé cómo, pero terminas toda espolvoreadita, dijo. Pero tengo que hacerlo ahorita que salió el sol. Son las 10 de la mañana para que se seque la funda, aunque ayer no llovió, pero está mojada por el hielo. Pero a ver, vuelta 4. Subo con una cadena, tejo 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. 2 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado, la vuelta y regreso. Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 6. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 36 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado. Ay, perdónenme. Un cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 7. A la 17 vamos a tejer punto por punto. Ah, pero entonces en la vuelta 6, en el último punto, vamos a cambiar de color. No me acordaba que hay que cambiar de color. Y vamos a tomar este café, el del cuerpo. Ay, sé que es enredado de que cambien el color, cambien este tono, este otro tono, y que todos son cafés, ¿no? Y que el café, o sea, es de un tono, es otro de otro tono, y se hace uno un revoltijo. Ay, es que no sé si tocar con ustedes el tema de... Es que en un grupo me sale una chica que va a vender, que vende patrones que si le dan permiso, que son de 20 pesitos mexicanos, es $1. Pero dice
o sea, yo vi las fotos y dije, esos no son de ella. O sea, es alguien que lo hizo y entonces dice, pero es que yo los pagué, son míos. No, o sea, el derecho de autor, o sea, el hecho que tú pongas la música, no quiere decir que es tuya, sino el creador es otro. Entonces lo mismo funciona para los patrones y más si tú comercializas. Entonces, no sé, es un arma de doble filo que dices que yo los pagué en 50 pesos cada uno y yo los voy a vender a 20, pero eso es piratería. O sea, eso es, no sé, estás abusando del creador que te vendió su creación, pero eso no quiere decir que tú hagas negocio con esa creación. Yo cuando vendo mis patrones, o sea, te lo vendo, pero no es tu propiedad. O sea, yo te dejo que tú saques ese patrón. O sea, que tú lo hagas. Y que, pues, que tú lo hagas si vas a vender esa figura. No hay problema. Pero no vendas mi patrón. O sea, digo, eso no se vale. Sí, hay chicas que me sacan mis creaciones y se dedican a vender mis creaciones. Pero no quiere decir que vendieron mi patrón. A eso me refiero. O sea, están haciendo una réplica, que también de hecho eso, es que es eso lo que les digo. Es un tema bien raro porque también se supone que eso es penalizado, pero no sé. No sé, es que esto del derecho de autor es bien complicado. Y me dejó así la chica y yo dije, no inventes a ver si no la cachan. Y pues, sí la van a penalizar porque lo que hace está mal. Pero quién sabe, quién sabe. Bueno, de la vuelta 7 a la 17 vamos a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Pero sí les digo que está bien raro todo eso del derecho de autor. Y tengo mucho cuidado, por eso yo no hago réplicas de alguien, porque no, o sea, si te metes en un problemón, si yo hago mi video y yo vivo de ese video, sí es un problemón. De hecho, me acusan a veces de eso, pero pues yo saco mis patrones. Y es más, yo puedo mostrar cómo los voy escribiendo. Y miren, a veces no tienen taches porque, pues, dijo, hay días que me llegan inspiration, pero, ay, miren, y de ando todo tachoneado, o sea, por eso luego no me gusta, mira, venderlos escritos porque, o sea, soy un desastre, la verdad soy un desastre. Y sinceramente, pues sí, te metes en muchos problemas, pero a ver qué pasa con la chica. Y ella sigue vendiendo sus patrones de otras creadoras. Ay, no, yo por eso los doy gratis. Y así, si se los van a cobrar y saben que es mío, mejor entra a mi página. Y a mi página y tú los bajas solita y no te cobran. Es mejor, porque así evitas la piratería y así evitas que te roben tus creaciones, tus patrones. Y que ya me han acusado de que el de Checo Pérez, no, que se lo hizo otra, y me daban el nombre de una suscriptora mía. Y le digo, pregúntale directamente a ella, y vas a ver que ella lo sacó de mi página. Pero sí, o sea, y no estoy acusando a mi suscriptora. Esa vez, ella ni siquiera yo creo que les dijo que ella lo creó, pero ellas deducen eso, porque también ha pasado que la gente no lee. Y ella haber dicho, lo saqué de la casa de Puchis, de la casita de Puchis, y los demás no leen, o sea, les vale gorro. Que hay otras que sí me han pirateado todo mi canal, y según ellas se dicen que son ellas las creadoras. Pero hay suscriptoras bien lindas que las han acusado, y sí, gano y le cierran el canal. Porque pues por fechas dices, ay, no inventes, lo hiciste un año después que yo. Entonces, pero exacto, o sea, hicieron exactamente el mismo patrón. Y dije, no, o sea, el sol sale para todos, no necesitas copiar patrones.
O sea, bueno, si vas a hacer el negocio, ¿no? Sí, que a veces no es fácil sacar un patrón. De veras que no es fácil. Y pues si no tienes la creatividad o el ingenio para sacarlo, mejor no te metas en este tipo de cosas porque sí está muy penalizado eso. Y de por sí a uno lo sancionan por cosas que ni hace. Imagínate si te cachan que sí copiaste a alguien. No, está cañón. Yo por eso les digo, mencionen que lo sacaron de aquí y ya, con eso se los agradezco, porque van a ver mis videos. Pero ya después de tanto embrollo, muchas gracias por escucharme, pero sí es que me quedé pensando con ese tema de que la chica vende los patrones en PDF de que no eran de ella, porque aunque ella lo haya pagado, no son de ella. Pero pues es un arma así como, hijo, es una línea bien delgada que puede ser legal o ilegal. Entonces, ¿quién sabe? Pues ya, después de esto, entonces tejemos de la vuelta 7 a la 17, punto por punto, y regreso. Ok, miren, llegué hasta la vuelta 17, la vuelta 18. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 30 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 19 vamos a tejer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución, 6 veces. Y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. ¿Ok? Vuelta 20. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución, 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 21. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, una disminución, 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 22. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Y entonces vamos a dejar suficiente estambre para poder cerrar aquí. Dejen remato. Así. Y vamos a coser de adentro hacia afuera y pasando por debajo de las cadenas, punto por punto. ¿Ok? Lo tejo. Así lo coso. Remato. Clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó la cabeza. No sé si pegarla de una vez. Así.
Vamos a intentarlo porque sí me convendría más pegarla ahorita. Y entonces tiene que ir así. Miren, como entre la vuelta 8 y 10. Entre la 10 y la 11 empezamos a unir. ¿Ok? Así. La voy a hacer así y vamos a coser alrededor. Así. Así. Luego termino de coser y regreso. Ok, miren, estoy pasando por aquí. Si quieren, un palillo. La voy a levantar un poquito y el palito lo voy a pasar por medio del cuerpo para que levante un poquito. Si no quieres, nada más con que le hagas una puntada aquí atrás y hacia acá y ya queda. Pero yo sí le voy a poner el palito. ¿Ok? Entonces, miren, ya quedó. Ahora vamos a hacer la trompa. Ok, miren, ya coloqué los ojos. Los coloqué en la vuelta 2, 4, 6, 8, 10. Entre la 10 y la 11. ¿Ok? Déjenlo anoto porque se me va a olvidar. Pero no los he pegado porque vamos a hacer 2 cuadros de 3 por 3 más o menos. ¿Sí? 3 por 3. Y vamos a hacer un círculo. Así. Dentro del cuadro. Si se fijan, abro las tijeras y hasta abajo pongo el fieltro y voy cerrando y voy moviendo yo el fieltro para que te quede bonito el círculo. Así. Y entonces agarro el otro. Así. Así. Y entonces, ya que quedaron los dos círculos, los doblo a la mitad y dejen ver la foto del... Aquí está. Voy a hacer esto. En medio, más o menos, voy a hacer un hoyito. Y entonces voy a meter el ojo y lo pongo aquí. Así. Y entonces agarro el otro y hago lo mismo. Como por en medio, hago la muesca y hago esto.
¿ok? No los voy a pegar porque tal vez los muevo un poquito hacia arriba, que es lo que estoy viendo. Así. Entonces quedaría entre la 9 y la 10, más o menos. Ahí está. Y lleva una orillita en tono café, pero esa la voy a difuminar con unas sombras que tengo en ese tono. Y voy a, o si no con plumón, pero voy a ver eso. Entonces los voy a dejar así tentativamente y vamos a hacer la trompa, ¿ok? Porque aquí en medio de los ojos, aquí en medio, lleva otro color, café. Pero eso lo voy a hacer al último, para que no se vea mal. Todavía nos faltan las orejas y los cuernos. La osamenta, creo que es osamenta, no sé, creo que es cuernos. Entonces, vamos a hacer la trompa. Miren, vamos a usar este tono para la trompa. Entonces, vamos a comenzar tejiendo. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Luego, subo con una cadena y la vuelta 2 es 6 aumentos. Un aumento en cada punto, son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, vuelta 3. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Luego 3 aumentos. 1, 2, 3. Y repito, 3 puntos bajos, 3 aumentos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y me da un total de 18 puntos bajos. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos y luego tejemos una serie de un punto bajo, un aumento 3 veces. Va 1, un punto bajo, un aumento, van 2, un punto bajo, un aumento, van 3. Luego tejemos 3 puntos bajos. Y luego vamos a hacer otra vez un punto bajo, un aumento 3 veces. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y me da un total de 24 puntos bajos. Vuelta 5. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Y luego la serie es de 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y termino y lo vuelvo a repetir. 3 puntos bajos y luego 2 puntos bajos, un aumento 3 veces. Me va a dar un total de 30 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, ahora vamos a tejer de la vuelta 6 a la 8, punto por punto. Espérenme. Son 30 puntos bajos en cada vuelta.
cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8, ya al final, en el último punto, vamos a cambiar de color. Vamos a cambiar el color del cuerpo a este. ¿Ok? Entonces, doblo la punta, cierro la vuelta y hago un amarre. Y voy a tejer la vuelta 9 punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Así, punto por punto. Subí con una cadena y cierro con un punto deslizado. Ok, vuelta 10. Vamos a hacer esto. Una cadena, 3 puntos bajos. Y luego vamos a hacer series de 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Va 1. Van 2. Así. Van 3. 2, 3 y el aumento. Y otra vez repetimos 3 puntos bajos y luego las series de 3 puntos bajos, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 36 puntos bajos. Ok, vuelta 11. Sí, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, 11. Sí. Vamos a subir con una cadena y tejo punto por punto. Son 36 puntos bajos. Los tejo, cierro con un punto deslizado, remato, dejando suficiente estambre para unirlo a la cabeza. ¿Ok? Lo tejo, regreso, relleno y vamos a pegarlo a la cabeza. Ok, ya terminé y entonces, dejen, alejo un poco y vamos a hacer esto. Voy a colocarlo de tal manera que quede así, que quede también un poquito hacia abajo, aquí. Y entonces empiezo a coser. Procuro no moverlo. Así. ¿Sale? Ya lo rellené. Rellené la trompa. Entonces lo termino de coser y regreso. Ok, miren, ya quedó. Y vamos a coser aquí. Bueno, no coser. Vamos a hacer... Ay, perdóname, me dio hipo. Vamos a hacer una cadena. Sin soltar las puntas jalo. Y me da una orejita. Entonces, nos vamos a esta parte. Calculo la mitad. Y es aquí. ¿Ok? Jalo. Y miren, yo tengo la trompa enfrente de mí. Así. ¿Ok? Le acerco porque si no, no se va a ver. Hago una cadena. Y me voy al siguiente punto. Lo abrazo. Espérenme. Más bien de este lado. A ver. Ay. Es que se me complica. Ok.
y hago esto, espérenme. De este lado el estambre. Y hago la cadena. Así como hicimos el de las patitas, pero acá lo hacemos en la frente. Ahí está. Jalo tantito. Y luego hago otra vez, otra cadena. Y así hasta llegar a la trompa. Ok, miren, aquí en el último hago esto, ¿sale? Y voy a hacer otra tira igual. Entonces, iba a girar el tejido, pero no, miren, voy a rematar porque si no va a quedar raro. Entonces, vuelvo a hacer la cadena. Espérenme. Vuelvo a hacer la cadena. Sin soltar las puntas, lo jalo. Y otra vez me voy a la parte, pero... A ver, espérenme. Dejen, escondo esta tira. Así. Ahí está. Que no me deja ver. Y me voy al punto de al lado. ¿Ok? Y hago lo mismo. Jalo. Hago una cadena. Y ahí mismo empiezo, bueno, hago la otra cadena. El otro punto deslizado. Más bien son puntos deslizados. Jalo. Y así, hasta llegar a la trompa. Y vuelvo a rematar y ya quedó. Ok, ahora sí, ya voy a pegar los ojos. Entonces, sí lo subí a la vuelta entre la 9 y la 10. ¿Ok? Porque sí quedaba muy abajo. Entonces necesitaba que quedara un poquito arriba. Espérenme. Ay. Ya Christoph está impaciente de que ella quiere ver a Svens. Ahí está. Y entonces pego el otro ojo. Así. A ver. Es que tengo que salir a las 9 de la mañana. Y tengo que apurarme. Hoy ando nerviosona, pero a ver. Espero que todo salga bien. No les puedo contar ahorita todavía nada, pero tengo fe que todo va a salir bien. Ok, ahora, aquí, vamos a cortar fieltro negro. Este pedazo, a ver. Y vamos a hacer los orificios. Vean, esto sí es al tanteo. Ay, me piqué. Así.
Entonces voy a cortar otro igual. Es como una gotita de agua. Y ahorita les doy las medidas. Y me quedó de 1.5 de ancho por 2.5 de largo, más o menos. No acerco mucho la cámara porque si no ya no se ve nada, pero así quedó. Le pongo silicón y lo más ancho lo vamos a pegar a partir de la vuelta 2. ¿Ok? Y del otro lado va a quedar igual. Lo tenemos que poner simétrico. Así. Así. ¿Ok? Ya quedó. No sé si hacerle la boca con estambre negro. Estoy pensando. Porque, pues a ver, vamos a hacerla. Ok, vamos a poner doble hilo negro. Y a esta altura, espérenme. Voy a hacer esto, espérenme. Voy a hacer esto. Casi nunca lo hago, pero es que no quiero usar tanto estambre. Es que yo estoy en el modo económico de que necesito no gastaría tanto estambre. Ahí está. Ay, me equivoqué. Era en este. Ahí está. Y entonces voy a hacer esto. Aquí, a la otra orilla donde pegué en la trompita. Y vean. Y aquí hago esto. Y ya quedó. Sí, sí quedó. Entonces, ya que hicimos eso, ahora vamos a hacer las orejas. ¿Sale? Dejen, hago una y regreso. Ay, espérenme. Estoy viendo que me falta poner cadenas aquí de en tono café. Espérenme. Es que me está marcando algo el teléfono. Que tengo poca batería. Dejen conecto porque no me deja hacer nada. Ok, voy a coser aquí, igual que acá, 2 tiras en tono café. ¿Sale? No me había fijado que llega hasta ahí. Entonces, otra vez
hacemos la cadena y sin soltar las puntas jalo. Creo que lo voy a dejar hasta aquí. Tengo que ir a la cita que les digo y regreso. Ok, miren, vamos a tomar el fieltro y vamos a cortar 2 rectángulos de 3 por 2 centímetros más o menos. Y vamos a hacer esto. Vamos a hacer como un ovalito aquí, así. Y eso es para la oreja, para que quede aquí adentro. ¿Ok? Entonces, vamos a tejer la oreja en este color. Comenzamos tejiendo. Dos cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Subo con una cadena y la vuelta 2 vamos a tejer punto por punto. Son 6 puntos bajos. 3, 4, 5, 6. Cierro con un punto deslizado la vuelta. Y empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Vuelta 3. Subo con una cadena y tejo un punto bajo, un aumento 3 veces. Y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 4. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, un aumento 3 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado a la vuelta y regreso. Vuelta 5 y 6 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 12 puntos bajos, cierro con un punto deslizado. Cada vuelta lo tejo y regreso. Vuelta 7. Subo con una cadena y tejo 2 puntos bajos, una disminución 3 veces y nos da un total de 9 puntos bajos. Lo tejo, vamos a rematar dejando suficiente estambre para poderlo unir a la cabeza. ¿Ok? Entonces cierro con el punto deslizado, remato y dejo estambre suficiente. Miren, pues ya terminé. Y entonces hago esto. Vamos a unir la oreja. Primero voy a irme de esta orilla a la otra. Así. Y se va a hacer así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la vuelta, pero déjenme, alejo un poco. Ahí está. 2, 4, ahí. 2, 4, aquí. Y que esté a la misma altura. Ahí está. Así. Y hacia abajo va la oreja. Ah, no, espérenme. No iba aquí. Bueno, sí, o sea, tiene que llegar la orilla, pero vamos a tomar como referencia la orilla del color café. Espérenme. Sí, porque quedó del otro lado la punta. Entonces, queda aquí.
Y entonces más o menos lo centro con la otra oreja, o bueno, que quede centrada. Atravieso la oreja y vean, paso por debajo de la oreja y atravieso otra vez la oreja. Paso por debajo de la oreja y atravieso la oreja y remato. Chompis. Ay, es que se sigue chupando las patitas, pero se está lastimando. Ya empecé a darle probióticos, pero ay, esto pues lleva su tiempo. Miren, lo mandé a otro lado y vamos a hacer esto. Voy a pegar aquí esto, lo que habíamos recortado en fieltro. Así. Ahí está. Así. Y hacemos la otra oreja igual. Y entonces, vean, ya quedó. ¿Ok? Ahora vamos a hacer los cuernos. Ok, miren, así quedó. Entonces, vamos a hacer el otro cuerno. Ay, es que ¿saben qué? Tengo una ventana acá arriba. Y sonó como que me apedrearon, pero me fui a correr a asomarme a ver quién fue. No había nadie. Pero ¿saben qué estoy pensando? Que fue un pajarito. Es que aquí me pasa mucho que se estrellan en el vidrio, en mis ventanales. Siempre me pasa eso. Yo creo que no distinguen y ¡zas! Se estrellan. Pues espero que esté bien porque me di la vuelta y no hay piedras ni nada. Entonces sí fue un pajarito. Ay, no, es que luego se estrellan bien feo. Bueno, pues miren, ahorita les explico cómo hacerle el cuerno. Ok, miren, para los cuernos vamos a necesitar 6 tubitos de estos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, son 3 de cada cuerno. 2 van rematados, pero con el tercero lo vamos a unir. Voy a unir esta parte, ¿ok? Tengo que tejer un tercero. Haciendo esto, lo mismo es para el otro. Entonces, los tubitos van a ser, los piquitos, es 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Tejo de la vuelta 2 a la 4, punto por punto. ¿Ok? Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Hacemos 3 picos, pero el último no lo rematen. ¿Ok? Entonces, lo tejemos y regresan cuando ya tengan los 2 picos rematados y uno ya sin rematar, para que les enseñe a unir. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tengo 3, 2 rematados y uno sin rematar. La vuelta 5. Vamos a hacer esto. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. Luego tomo el siguiente cuerno y tejo 3 puntos bajos. 1,
2, 3. Tomo el último cuernito y tejo 6 puntos bajos. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Me voy al del medio y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Me voy al primero y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Vuelta 6. En este me da un total de 18 puntos bajos. Vuelta 6. Para la vuelta 6 subo con una cadena y tejo un punto bajo, una disminución 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Vuelta 7. Subo con una cadena y tejo 6 disminuciones y me va a dar un total de 6 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. A ver, espérenme. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y cierro con el punto deslizado. Y vamos a tejer de la vuelta 8 a la 10, punto por punto. Son 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejo. Remato y hacemos el otro cuernito igual. ¿Ok? 8. Ahorita se los enseño y regreso tejiendo hasta la vuelta 10 y regreso. Ok, miren, queda así. Lo rellené tantito de aquí y vamos a hacer lo mismo con estos dos pero este se remata, el segundo no. ¿Sale? Entonces vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya llegué a la vuelta 10 y en la vuelta 11 voy a unir. Vamos a tejer. Vuelta 11. Subo con una cadena y tejo 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y aquí, donde terminé, ahí voy a unir. Tejo 3 puntos bajos. 2, 3, perdónenme, son 6 puntos bajos. 4, 5, 6. Y me voy al primer cuerno y tejo los 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y cierro con un punto deslizado la vuelta. Vean, van a quedar así. Es importante lo que les dije, donde termina la vuelta del otro, ahí empiezan a unir para que queden así como encontrados los cuernos. Vuelta 12, subo con una cadena y tejo 12 puntos bajos. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. Y vamos a rematar, pero dejando suficiente estambre para poder unir a la cabeza. Entonces, así. Remato. Vamos a rellenar un poquito. Aquí, en la base del cuernito. Así. Aquí. ¿Ok? Y entonces vamos a unir. Espérenme. Ok. Ahora, donde dejé aquí el hilo va hacia el frente. ¿Ok? Y lo vamos a unir pegado a la oreja. O sea, esta parte de aquí de los lados va a quedar pegado a la oreja. Sin moverla, vamos a hacer un pellizco en la cabeza y atravieso la cadenita de la orilla de los cuernos. Y así lo coso alrededor. Vean, así. Y regreso. Así. Punto a punto. Ok, miren, ya quedó. Ya quedaron los cuernitos. Hoy pensé que no me iban a salir, pero sí. Entonces, voy a tomar sombras en tono café oscuro. Y con este tipo de brocha voy a procurar rodear aquí. Así. Así. Vean. ¿Ok? Entonces, lo hago en los dos ojos y regreso. Ok. Vamos a tejer 50 cadenas en color rojo. Y va a ser más una. A partir de la segunda cadena, vamos a tejer punto por punto. Tejemos 50 puntos bajos. No, pero ¿saben qué? Vamos a hacer puntos bajos dobles. Son con lazada. Hago la lazada, jalo todos. Hago la lazada, jalo todo. ¿Ok? Vamos a hacerlo 50 puntos bajos dobles. Lo tejo. Y al final cambiamos a color lila. ¿Sale? Entonces lo tejo y en el último punto cambiamos a color lila. Ok, miren, ya que está aquí, lo que voy a hacer es giro el tejido, subo con una cadena y vamos a tejer alrededor. Pues no lo giramos, vamos a empezar así.
hay una disculpa. Yo sé que a muchas les molesta que cambie de idea, sí, pero también es mi seguro de que no estoy copiando patrones, que ya me acusaron varias veces. Miren, subo con una cadena y ahí empiezo a rodear así. Y en cada esquina voy a hacer un aumento. ¿Ok? Y voy girando. Entonces, tejo punto por punto en las cadenas flotantes que se formaron. Y cuando llegue a la esquina de de la tira, hago aquí, hago un aumento y de este lado hago otro aumento. ¿Ok? Entonces, lo tejo, remato dejando un poco de estambre para poder, bueno, cierro con un punto deslizado y remato para, dejando un poco de estambre para poderlos unir en el cincho. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, quedó así. Entonces, agarro y paso por la pancita. Y vamos a unir. Sé que parece que está chica, pero es que a veces el tejido tenemos que jalarle tantito para que, miren. Y entonces uno la orilla. Así. Ay, me gustó mucho hacer esta colección. La verdad lo disfruté. No recuerdo la chica que me la pidió, pero gracias, gracias. Te agradezco que me hayas animado a hacerlas. Es que miren, alguien me acusó de plagio con esta colección. Había hecho a Ana y a esta Elsa y me acusaron, hicieron un drama y yo no les había copiado nada, nada, pero antes pues la plataforma no ayudaba mucho y creían si alguien acusaba sin fundamentos, te cerraban las cosas. Y fue muy duro, la verdad fue muy duro. Tuve una crisis ahí muy fuerte porque hasta amenazas, todo. Y pues la verdad yo no había pirateado nada, no había copiado nada, no. Pero pues es que son personajes que son iguales, o sea, no puedes cambiar el color. Es como si alguien tiene a su Elsa y Anna y que se parezcan a las mías, pues suele pasar, o sea, suele pasar. Pero pues a ver, espero en Dios que ahora sí ya no me acusen. Por eso dejo los comentarios así de que me equivoco o cambio de idea para que vean que no estoy copiando. Porque, ay, no. Que yo sé que a veces, pues o sea, no es que a veces, siempre es mentira cuando te atacan así. Y entre más creces de suscriptores, uy, más atacan. Miren, vamos a hacer lo mismo, pero en vez de puntos dobles, vamos a hacer punto bajo. Entonces, hago las 50 cadenas otra vez, pero eso va a ir acá, en el cuello. ¿Ok? Ay, me encantó. La verdad me encantó cómo va quedando este Sven. Y vean, ahí la llevamos. Entonces, ay, y no he medido cuánto mide. Miren, de largo son 22 centímetros más o menos. No, con la colita son 25. Y de alto, tomando los cuernos, son 23. ¿Ok? Más o menos. Entonces es de 23 de alto por 25 de largo.
Y le queda muy bien a todos. O sea, el tamaño sí queda proporcional. Dejen, hago la tira de 50 cadenas. Ok, vamos a hacer las 50 cadenas más una. Y vamos a tejer puro punto bajo. ¿Sale? Entonces, tejemos 50 puntos bajos, cambio a color lila y hacemos exactamente lo mismo. Rodeamos en color lila con puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso dejando estambre suficiente para poder cerrar el cincho que lleva en el cuello. ¿Ok? Así. Ok, miren, queda así. Sí se ve diferente. Ay, déjenme alejo la imagen. Sí se ve diferente porque es más angosto el rojo. Entonces, vamos a pasarlo por aquí. Ah, espérenme. Y lo voy a unir aquí abajo en el cuello. Y es que no quiero que se vea feo. O sea, que no tape lo borreguito del cuello. Entonces, yo creo que voy a usar un poco de silicón. Bueno, lo voy a unir así como uní el otro. Y creo que voy a usar un poco de silicón para que no se mueva. Y lo vamos a pegar. Ay. Lo vamos a pegar alrededor del cuello para que no se mueva. Pero antes de eso, voy a tener que hacer las riendas cafés. Así. Y aquí. Remato. Y vamos a dejar que aquí en el cuello vaya aquí abajo. ¿Ok? No lo voy a pegar todavía porque, les digo, quiero que necesito pegar primero aquí una rienda café. Dejen, hago una y regreso para enseñarles cómo hacerla. Miren, así va a quedar. Y entonces ya nada más lo pegamos. O no sé si sea necesario nada más darle una gotita acá. Pero vamos a hacerla de este lado. Para eso vamos a usar este tono de café. Y vamos a tejer 6 cadenas más una. Dejen, a ver, dejen quito Svens. Lo acerco. Ay, ahí está. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6 más una. Giro. Y tejo 6 puntos bajos dobles. Yo les llamo así, pero no sé. Creo que son medios altos, punto medio alto, pero no sé. Es que por eso ya mejor les digo con lazada o sin lazada. Y entonces, ya que termine los 6 puntos bajos dobles, hago esto. Dejo tantito estambre para cerrar, para pegarlo al cincho. Remato y vean. Si quieren dejarlo un poquito más largo para que le sobre para el otro lado, porque miren, a mí me sobró, pero por eso yo dejé aquí poquito, porque me sobró del otro lado. Entonces, lo pego así, bueno, lo coloco así y agarro y lo coso. Así. ¿Sale? Y aquí hago un pequeño amarre con la tirita que quedó ahí. Pero rematan, o sea, eso no
no tiene nada que ver. O sea, eso es a su gusto. Y vean, y ya me quedó así. Entonces, agarran lo que les sobra y lo colocan así. Primero clavo aquí en el café para que el nudo quede oculto ahí. Y me voy punto por punto. Así. Y ya quedó. Y ahora sí ya terminamos Svens. Entonces nada más le pongo unas gotitas aquí arriba de silicón para que no se mueva. Y lo pego. Y otra aquí. Espérenme. Ay. Así. Lo bajo. Así. Y ya quedó. Y entonces, miren, ya quedó Svens. Ay, no, me quedó chistosísimo. Vean. Y entonces, ahora sí, ya tengo la colección completa, que es Ana, Olaf, Christoph. Ah, porque vean a Christoph. O sea, Christoph sí quedó del tamaño adecuado para Svens y Svens quedó para el tamaño para Christoph. Pero ahorita el protagonista es Svens. Espero que les haya gustado, que compartan, que se animen a suscribirse al canal. Hay una disculpa, es que mi esposo estaba haciendo mucho ruido. Que les decía que espero que se animen a suscribirse, a darle a la manita arriba y todo lo que ya saben. Al lado de compartir está un corazón que es para que tú me hagas un donativo de lo que tú gustes, en la cantidad que tú gustes y por única vez. Espero que te animes y que si quieres hacerte miembro de mi canal es por $1 al mes. Y ya saben, hago patrones, pero no copio patrones de otras diseñadoras. Eso no lo hago. Te puedo sacar de las caricaturas directamente o de personas, pero no copio de diseñadoras. Eso sí no lo hago. Porque eso sí, como que se me hace mala onda. Pero vean, ya quedó la colección completa de Frozen. Espero que les guste y que sigas todos mis tutoriales y me apoyes viendo los comerciales. Eso me ayuda muchísimo. Puedes hipear mi video. Al lado del comentario lo deslizas hacia la izquierda, ahí donde pones el comentario, y te dice cuántos puntos me puedes dar. Ojalá me sigas apoyando y sigo trabajando duro para poder seguir más colecciones. Nos vemos y cuídate mucho. Bye.